Dios les bendiga a todos. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este domingo. Allí donde ustedes están, en sus casas, en su sala, en su cocina, agarren su Biblia y abren su Biblia juntamente conmigo a Juan capítulo 20. Vamos a estar leyendo en esta mañana desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Pero primeramente vamos a orar. Yo les invito allí donde ustedes están, oren juntamente conmigo. No solamente escuchen mi oración, oren conmigo. Padre Dios, te damos gracias que tú estás en tu trono. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta mañana yo pido, Espíritu Santo, que tú ministres a cada persona que está escuchando. Toca su corazón, suple cada necesidad en sus vidas. Ministra a cada uno en esta mañana. Y Cristo, te damos toda la gloria. Exaltamos tu nombre. Amén. Vamos a estar en Juan capítulo 20, comenzando en versículo 19. La palabra de Dios nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En versículo 19, nosotros podemos notar que la historia que yo acabo de leer ocurrió en el mismo día que Jesucristo resucitó de los muertos, en el domingo de la resurrección. Y nos dice que es la noche de ese día. Y sus discípulos, a menos 10 de ellos, están reunidos y tienen las puertas cerradas. Yo creo que nosotros podemos identificarnos un poco con ellos en esta mañana, porque estamos igualmente encerrados. Ellos estaban bajo una situación peligrosa, igual que nosotros. La palabra de Dios nos dice que el viernes anterior, Jesús, su amigo, su Señor, fue arrestado, maltratado y crucificado. Ellos no estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que Jesús iba a establecer un terreno, un reino terrenal, y que ellos iban a ser parte de ese reino. No estaban esperando su muerte, tampoco estaban esperando su resurrección. Y la pregunta que yo me hice a mí misma es: ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos imaginado que en el mes de abril en 2020 que estaríamos bajo una crisis mundial, con la gente enferma, gente que han muerto, las escuelas canceladas, los eventos cancelados. Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos imaginado que en este domingo, en lugar de estar aquí en el edificio, estaríamos viendo los servicios en línea, así como lo estamos haciendo. Mi familia, al terminar el 2019, nosotros teníamos la expectativa de estar haciendo los preparativos para la graduación de nuestro hijo mayor. Pero todo ha cambiado. En un momento todo cambió. ¿Y qué es lo que hacemos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? Aquí estamos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Hay gente que en medio de la prueba se alejan de Dios, se amargan, pero hay otros que se aferran de Dios, que se aferran a Dios, sabiendo, reconociendo que solamente Él nos puede ayudar. Él es la roca que nos da firmeza, Él es nuestra paz y nuestra esperanza. Así que por un lado, en parte, nosotros podemos relacionarnos con los discípulos, pero hay algo que yo no entiendo de ellos. Y es esto:
Jesús les había dicho que Él iba a morir. Jesús les había dicho que iba a resucitar. No solamente eso, pero ellos tienen el Antiguo Testamento, tienen todas las profecías, todos los profetas que habían anunciado la muerte y resurrección de Jesús. No solo eso, pero en ese mismo día por la mañana, algunas mujeres fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Y las mujeres regresaron con las noticias que la tumba está vacía. Y los discípulos, la palabra de Dios nos dice que los apóstoles, cuando escucharon lo que les decía las mujeres, dice que el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Jesús en ese mismo día primero se le apareció a María Magdalena, después a las otras mujeres, después se le apareció a Pedro, después se les apareció a 2 discípulos caminando en camino a una aldea que se llamaba Emaús. Y aquí es la noche del domingo de la resurrección. En lugar de recordar las palabras que Jesús les había dicho, en lugar de creer el reporte de las mujeres, están encerrados miedosos de lo que puede pasar. No captaron lo que Jesús les había dicho, les había prometido, las promesas, las profecías de la palabra. ¿Y cómo es que no lo captaron? La palabra de Dios nos dice en versículo 19 que estaban unidos por miedo. Tenían miedo. Yo creo que el problema con ellos es un problema de enfoque. En lugar de enfocarse en lo que Jesús estaba haciendo, en lo que Dios estaba haciendo en ese momento, estaban enfocados en la amenaza que estaba enfrente de ellos. Estaban enfocados en sus circunstancias. ¿Y qué pasa cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo? Quitamos la mirada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios está activamente obrando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Pero si nosotros nos desenfocamos, entonces vamos a ser abrumados por el miedo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El miedo para ellos era algo real y nosotros somos humanos y es normal bajo circunstancias así como las circunstancias de ellos y nosotros. Es normal sentir esas emociones de miedo, de tristeza. Pero ¿qué es lo que hacemos con ese miedo? ¿Qué es lo que hacemos con esa tristeza? Nosotros sabemos que Cristo es la fuente de paz. Él es nuestra paz. Podemos correr a Él. Podemos alzar nuestros ojos a Él, reconociendo que nuestra ayuda viene de Él. Él es nuestro ayudador. Corey ten Boom dijo, si miras al mundo estarás angustiado. Si miras tu interior estarás deprimido. Si miras a Cristo, estarás en paz. Versículo 19 nos dice que Cristo vino a ellos. La puerta estaba cerrada. Ellos no lo estaban esperando. Si lo estaban esperando, seguramente hubieran dejado esa puerta abierta. Pero la puerta está cerrada. Pero esa puerta no era una barrera para Jesús resucitado. Y yo les quiero decir en esta mañana que la presencia de Dios no está limitado a un solo lugar. No está limitado a las 4 paredes de nuestro edificio aquí de la iglesia. Dios te puede ministrar allí donde tú estás.
Su presencia está contigo y su presencia trae paz. Cristo cuando vino no les reprochó por su falta de confianza, no les condenó. ¿Qué es lo que hizo? Él les saluda y les bendice, dándoles una palabra de paz. Les dice, paz a vosotros. Cristo es nuestra paz. La paz llegó a ellos. Él vive y anunció la paz a ellos. La obra de la cruz trae paz. Y amigo que está escuchando en esta mañana, yo le quiero preguntar, ¿dónde tú buscas obtener paz? Hay gente que buscan obtener la paz de las cosas temporales. Buscan obtener la paz en el dinero, en las relaciones. Pero solamente hay una fuente verdadera de paz y es nuestro Señor Jesucristo. Él te puede dar una paz duradera. Él te puede dar paz con Dios el Padre. En Romanos 5, versículo 1, nos dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todo lo que estamos pasando ahora es temporal. Eventualmente vamos a salir de esto. Pero siempre nosotros todos los días podemos encontrar paz en el Señor Jesucristo. Jesús viene, no es un fantasma. Mira lo que dice, su presencia es real. Versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ellos habían batallado con la incredulidad y Jesús dice, mira mis manos, les muestra sus manos y su costado. Su cuerpo era real. Ellos lo podían tocar. La resurrección era real. Yo sé que ellos habían experimentado el dolor de haber perdido a su Señor. La crucifixión era real, pero también la resurrección fue real. Fue un evento real, histórico. Ese dolor era real. Pero también la paz de Dios y la presencia de Cristo resucitado era real. Y amigo que está escuchando, tú lo puedes experimentar en el día de hoy. Cristo vive. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos. Ellos estaban en una situación mala, pero llegó Jesús y les dice, paz a vosotros. Su paz llegó. Y amigo, les quiero decir que nuestra paz ha llegado. La presencia de Dios está con usted. Él vive. Nosotros estamos en una situación genuinamente mala, difícil. Es una crisis real y tu miedo es real. Tus preocupaciones es real. Tu pecado, tu pasado es real. Nadie te está diciendo que todo eso no es real, pero también la resurrección es real. Cristo vive y la paz que Él te ofrece es real. Las marcas que Jesús les mostró, una evidencia que nuestra salvación fue pagada con el precio más caro del universo, la muerte de Jesús. Jesús te ama y tiene las heridas en sus manos y en su costado como evidencia de ese gran amor. No estás solo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Nunca nos dice la palabra que no vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte. Nunca nos promete la palabra que no vamos a pasar por la dificultad. Pero nos dice el Salmo 23, dice, la salmista decía, no temeré porque tú estarás conmigo.
No dice, no temeré porque las circunstancias, todo va a ser perfecta así como yo lo esperaba. No dice, yo no temeré porque tú estarás conmigo. Es la presencia de Dios que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En versículo 20. Al final del versículo dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuándo se produjo ese gozo en ellos? Cuando vieron al Señor. Y quizá en algunas ocasiones nosotros hemos quitado nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo. Quizá nos hemos desenfocado de nuestro propósito. Pero hay un gozo cuando nosotros vemos al Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, cuando nuestro enfoque no es en las circunstancias, no es en las cosas temporales de este mundo, pero nuestro enfoque está en el lugar donde debe estar, en el Señor Jesucristo. Mira a Dios, mira a Cristo en medio de tu dolor, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad. Pon tu mirada en Cristo. Él vive en el Cristo resucitado. La palabra de Dios dice en el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, versículo 15. Dios nos dice, invócame en el día de la angustia. Clama a Él. Él es nuestra esperanza. Quiero terminar en esta mañana con versículo 21. Jesús, después de decirles otra vez, paz a vosotros, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Luego les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Una vez que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos da una misión. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y Jesús les dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Jesús, cuando estaba en esta tierra, tenía una misión clara. Y Dios nos ha dado una misión clara a cada cristiano. Jesús decía cuando estaba en esta tierra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra versión nos dice de esta manera, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Una misión clara tenía Jesús. Y una misión clara tiene que tener la iglesia en el día de hoy. Cristo nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Que Él vive, que Él pagó el precio por nuestros pecados cuando murió en la cruz por nosotros. Él vive y desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Amigo que está escuchando en esta mañana, yo les quiero decir, si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te ofrece el regalo de la salvación. Él te ofrece una paz que no depende de las circunstancias, una paz duradera, una paz que solamente viene de Él. Cristo es nuestra paz. Amigo que está escuchando en esta mañana, si tú nunca has tomado esa decisión de seguir a Cristo y hoy quieres tomar esa decisión de seguir a Cristo, de entregarle tu vida, entonces yo le invito a orar esta oración allí donde ustedes están, que oren y repiten esta oración juntamente conmigo, pero que yo le invito que lo hagan de una manera sincera. No solamente con palabras que salen de la boca, pero desde tu corazón. Repite esta oración conmigo. Padre Dios, yo reconozco que he pecado. Yo pido perdón por mis pecados. Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz
por mis pecados y resucitó al tercer día. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. Amén. Si estás escuchando en esta mañana y si hiciste esta oración por la primera vez, o si te has alejado de Dios y hoy estás regresando a Él, yo le invito a contactarnos. Al principio del video hay un número donde nosotros preguntamos si tienen una petición y allí ustedes pueden llamar a ese número, nos pueden mandar un texto si tienen una petición de oración, o también si ustedes por la primera vez hicieron esta oración o si regresaron a los pies de Cristo, contáctenos, déjanos saber, queremos orar con ustedes. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo en esta mañana. En esta semana estamos en nuestra semana de ayuno y oración, así que únense con nosotros. Estamos orando, segundo de Crónicas 7:14, estamos orando por la sanidad de nuestra tierra, así que únense con nosotros. El viernes por la tarde vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Ustedes allí en su casa prepárense y vamos a juntos buscar a nuestro Dios. Dios les bendiga, les amamos, les mandamos un saludo y un abrazo.